Buenos días, estimados estudiantes. Estamos una vez más en nuestra clase de física. Esta sería la clase del día 12 de febrero. Sí, sería nuestra clase número 9, ya que el día martes, en cambio, tuvimos una pruebita. Ya, habíamos estado hablando justamente de energía, calor y temperatura. Habíamos visto dentro de eso que es la temperatura, que es la energía, que es el calor, formas de conversión de temperatura. Habíamos visto igual mecanismos eh, del tema de mecanismos de intercambio de calor. Si dentro de estos justamente habíamos visto la conducción, la convección y la radiación. ¿Sí? Para recordar un poco. Habíamos visto el calor y el equilibrio térmico y capaz vamos a ver un poco más a fondo este tema. Habíamos visto igual los aparatos de medida de la temperatura. Habíamos visto cómo esta temperatura tiene que ver con la energía cinética molecular y en sí con la dilatación de los cuerpos. Y también cómo la energía térmica y el calor se relacionan justamente con esta temperatura o con los cambios de temperatura. En este sentido, igual nosotros vamos a ver el día de hoy brevemente el tema de eficiencia térmica y ahorro de energía. ¿Sí? Ahora es importante tomar en cuenta aquí que el consumo de energía representa una parte muy importante, ¿sí? A nivel mundial, a nivel industrial, a nivel de sociedad, e incluso, como lo dice aquí, a nivel incluso de gasto mensual que tengan las familias. Si bien es cierto, en nuestro país no es tan común como tener estos sistemas de calefacción, etcétera, en otros países sí es necesario por las temperaturas que se manejan en el medio ambiente, por un lado. Ahora también es importante tener como un poco la conciencia sobre cuánta energía se está consumiendo y sobre el tema de ahorro de energía, en cuanto que mucha de la energía que nosotros consumimos proviene justamente de compuestos derivados del petróleo, como es el gas, que se utiliza, por ejemplo, para cocinar o para el calefón, la gasolina que se utiliza para los autos, que más sea muy cotidiano, el jet fuel, que es la gasolina de los aviones, incluso productos que nosotros podemos tener en la casa, como para cuidado personal eh, o para el tema cosmético, como la vaselina, provienen de este derivado del petróleo. Entonces vemos que en ese sentido se está consumiendo bastante de este material que, como les decía el día de ayer, tiene una capacidad calorífica muy alta y por ende su utilidad, y además que tiene un montón de compuestos que pueden ser transformados en otro tipo de compuestos como los polímeros. Y también es importante tener en cuenta el tema de la combustión como tal. Sí, la combustión de leña, la combustión de carbón. Cuando hablo de combustión es cuando hablamos de quemar algo. ¿Sí? Este quemar algo es una reacción justamente que se da gracias a la presencia del oxígeno y que hace que los materiales se quemen o ardan de alguna manera. ¿Sí? Entonces vemos que hay diferentes formas de energía, ¿sí? Y mucha de la energía que se utiliza, se utiliza como para el bienestar de los seres humanos, para el tema de mantener un ambiente confortable, como es el caso del calefón, por ejemplo, que utiliza gas, o la cocina que no es a inducción, que utiliza gas licuado de petróleo. Si en ese sentido vemos cómo estamos todo el tiempo gastando de alguna manera energía y es importante cómo tener en cuenta o considerar algunas cosas para disminuir, ¿sí?, este consumo de energía. Claro que también esto puede representar un gasto menor también en las familias, es decir, un ahorro de dinero. Aquí igual nos proponen como algunas reglas que deberíamos conocer, como para el tema
en este sentido sobre el tema de ahorro de energía o de concientización en cuanto a la energía. Entonces, cuando se utiliza, por ejemplo, sistemas de calefacción o sistemas de enfriamiento, ¿sí? de los hogares especialmente, se debe tener en cuenta que la temperatura debe estar dentro de la casa en el día entre 19 y 21 grados. Y en las noches, más o menos entre 15 y 17 grados. ¿Sí? Ahora, cada grado que nosotros colocamos dentro de estos aparatos aumenta un consumo de un 7% de energía. ¿Sí? Otra cosa que se debe tomar en cuenta como para evitar este tema de gastar tanta energía calórica puede ser el de adecuar el vestido, ¿sí? En el domicilio, es decir, utilizar ropa abrigada o ropa caliente como edredones, chaquetas, etcétera, que ayudan a que yo no tenga que estar como poniendo, no sé, un aire muy, muy frío, que pasa generalmente, por ejemplo, en Guayaquil, en donde sí se utiliza este sistema de enfriamiento por el calor que hace. Entonces, puede ser opciones como, no sé, abrir las ventanas, utilizar ropa más liviana en esos casos. Ahora, cuando hace mucho frío y se tiene un sistema de calefacción, pues tenemos otras opciones como la ropa abrigada. Por otro lado, se recomienda no tapar ni obstruir los radiadores, ¿sí? Ya que la función que tiene un radiador justamente es la de emitir calor. Y cuando uno tapa, digamos, con muebles o lo coloca en un lugar en donde está como aislado, no permite que ese calor se expanda a lo largo de las habitaciones gracias a uno de los fenómenos que veíamos, ¿no es cierto? Como tenemos en la atmósfera, en el ambiente, el aire, perdón. Gracias al aire se puede producir este fenómeno de convección, ¿sí? Utilizando un fluido y distribuye el calor. Ahora, si yo tapo el radiador, no permito que este fenómeno se dé dentro de las habitaciones o la casa. También un buen aislamiento térmico disminuye el gasto de calefacción, es decir, aislar los muros, eh, las ventanas también se pueden aislar. Ahora, claro, en nuestro país no sería muy aplicable porque no es que tenemos fríos extremos, ¿no? Pero en otros países en donde existe, por ejemplo, el invierno, es necesario tomar en cuenta estas recomendaciones. También se debe considerar como el ahorro de energía en el diseño de edificios, ¿sí? Y para esto se debe, por ejemplo, situar aquí no, al menos en el país que da el sol, no sé, ventanas súper amplias para aprovechar el calor que ingresa durante el día. Eh, También ventanas que me permitan, no sé, de alguna forma cuando hace mucho calor yo las pueda tener abiertas y esto me permita enfriar el ambiente, aislar las superficies para que no exista fugas de calor de alguna manera. Y también se puede tomar en cuenta el uso de energías alternativas, ¿sí? Como una forma, ¿no? de disminuir el consumo de compuestos derivados del petróleo como el gas, la gasolina, para generar, por ejemplo, luz eléctrica. En el caso de las cocinas de inducción, por ejemplo, ¿no es cierto? Podríamos, usamos, ¿no? Electricidad básicamente, y esa electricidad viene, claro, de todo un proceso de una hidroeléctrica, pero podríamos usar también paneles solares. Ahora en Quito o en el Ecuador yo creo que sería bastante adecuado usar este tipo de energía solar por la caída del sol, ¿no es cierto? Como es aquí, que es de forma perpendicular, de forma directa. Sin embargo, también es necesario considerar cuáles son, de alguna forma, los materiales de los que están construidos justamente estos paneles y de qué lugares vienen, o sea, vienen de procesos de explotación. Entonces, podríamos buscar otro tipo de energías alternativas. Aquí se pretendía, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Correa, en base al plan del buen vivir, obviamente
como colocar todo un sistema de energías renovables, que decían, si era uno de los lineamientos dentro de este gobierno. Se promovió de alguna manera la construcción de hidroeléctricas, pero estas también generaron otros impactos en los sectores donde fueron instaladas. También otros sistemas que se promovieron, y hay una especial experiencia en Loja, yo creo que es una experiencia bastante importante, el tema de la energía eólica, que utiliza la velocidad de los vientos para mover unas hélices y generar energía eléctrica. Yo creo que eso puede ser una buena alternativa, ya que en el Ecuador sí tenemos lugares en donde no hay, digamos, construcciones, por un lado, pero también hay grandes velocidades de vientos, entonces podría ser una opción. Me parece que en Galápagos también hay otra estación eólica. ¿Sí? Ahora podríamos analizar este tema de las energías renovables, es súper interesante, pero también yo creo que sí es necesario cuestionar algunos tipos de energías que se proponen, porque si bien es cierto, digamos, un panel solar como panel no contamina, como panel ayuda, ¿no es cierto? Pero en su construcción, en su elaboración, en el proceso de fabricación de un panel solar, sí entran otros elementos que yo creo son necesarios e importantes a tomar en cuenta, como el tema de la explotación de minas, sí, en países como África, en países como los de Latinoamérica, que es como el auge que hay en estos momentos, en donde la explotación de la naturaleza se ha visto sumamente fuerte y se ha visto sumamente afectada y con consecuencias para la vida de los seres vivientes, valga la redundancia, sumamente complicadas. Porque claro, generan desechos, desperdicios, residuos, contaminación, afectaciones a la salud, rompimientos de tejidos sociales, despojo de tierras, invasión, un montón de cosas que serían como otro tema de discusión bastante complejo, pero necesario tomar en cuenta, por ejemplo, cuando se propone el tema de los paneles solares. Es un poco como para dar una breve, ¿qué sería? Una breve idea de la eficiencia térmica, ¿sí? Y como hemos hecho en las otras clases, en donde, por ejemplo, se consultó, se habló de lluvia ácida, se habló, porque no se consultó, se habló de lluvia ácida y se habló también de agujero de ozono. Yo creo que son temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la protección del mismo, y que son necesarios traerlos, ¿no?, a discusión dentro de la rama de la física, ya que este estudia diferentes fenómenos, y también desde una visión más consciente, más humana, y no solamente desde la cuestión como más teórica o muy matemática, sino también desde el entendimiento cómo esto impacta en nuestro entorno y en nuestras formas de vida. Ya, ahora, como les había comentado el día de ayer también, vamos nosotros a proponer, ¿sí? O vamos a hacer una serie de actividades que están propuestas en este texto, que se los voy a poner en la plataforma. Vamos a colocar todo esto en las tareas de la semana 2. Ustedes han de haber visto, yo ya modifiqué eso y en la semana 2 tenemos ya 2 tareas y esta sería nuestra tercera tarea. Entonces tendríamos que subir 3 tareas para la semana 2. Esta tercera sería esta actividad en donde vamos a ir, ¿no es cierto?, contestando las diferentes preguntas en base a lo que vimos en clase, sí, en base al video, y vamos a ir explicando. Por ejemplo, aquí me dice, describa qué es una junta de dilatación y cuál es su función. O sea, ¿qué es la dilatación, no es cierto? ¿Qué función cumple? ¿Cómo se produce? Y poner 3 ejemplos donde puedan de alguna forma encontrarse este fenómeno de la dilatación y pueden colocar ustedes fotos. Acá me dice, explique brevemente en qué se basa el funcionamiento del termómetro de alcohol, del digital y del pirómetro, que sí vimos en las clases. De ahí acá hay conversiones que también vimos y que también hay una tarea de conversiones previa a esta. Si ustedes ven que son conversiones de temperatura. Y explique por qué no existen temperaturas negativas en la escala Kelvin. También hablamos de este tema. Recuerden, esto se relaciona con el cero absoluto. Acá otra vez transformaciones de calorías, kilocalorías, joules y kilojoules.
que son las unidades para medir la energía, ¿no es cierto?, calórica en este caso. Entonces es necesario que ustedes dominen este tipo de conversiones. ¿Ya? Ahora, estos otros temas que les van a ir preguntando son consulta. Entonces van a buscar información sobre, por ejemplo, el calor latente de vaporización, qué es, en qué consiste, ¿sí? Cómo funciona, y por qué cuando el agua comienza a hervir su temperatura permanece constante. ¿Por qué? Ya vamos a explicar todo eso ustedes en su consulta. También vamos a consultar o a buscar información del punto de fusión del mercurio. Recuerden, yo les había hablado del mercurio y del termómetro de mercurio. Si el mercurio es un metal y es uno de los metales raros, digamos, no en el sentido de que sean muy distintos, o sea, bueno, sí es distinto, pero no raro como visto de mala forma, sino es especial o diferente a la mayoría de metales, ya que es un metal que se encuentra en estado líquido, de forma natural, o sea, usted de forma natural lo puede ver líquido, o sea, a condiciones ambiente, ¿sí? Entonces es necesario explicar el punto de fusión del mercurio, que es sumamente bajo, por eso es que se encuentra en estado líquido a la temperatura ambiente, eso es interesante. Y también yo les había dicho por qué ya no se utilizan los termómetros de mercurio. Esto necesito que vuelvan como a escribir lo que yo les expliqué en la anterior clase. Bueno, aquí también manda a consultar de qué materiales son los mangos de los sartenes, los guantes de cocina y qué propiedades deben reunir dichos materiales. Ahora, ¿esto con qué fin? Recuerden que hablábamos nosotros de aislantes y conductores. Entonces, esta pregunta está enfocada a que ustedes vayan conociendo qué materiales son aislantes, qué materiales son conductores, qué propiedades tienen para que sean aislantes. En este caso, son aislantes en sí. De ahí habla del corcho, ¿sí? Aquí nos pide explicar sus propiedades como conductor térmico y sus posibles aplicaciones. Recuerden lo del corcho, recuerden lo que les dice aquí, formado por células muertas y huecas. Recuerden qué pasaba cuando un material tenía como huecos que permitían el ingreso de fluidos, como el aire. Ya recuerden, eso también lo habíamos visto y se relaciona un poco con el tema, no un poco, se relaciona con el tema de los aislantes también. Ya, aquí nos pide realizar un dibujo en donde usted muestra la superficie terrestre, donde aparezcan zonas de bajas presiones, zonas de altas presiones, la dirección de los vientos también, indicar dentro de esto. Ahora este dibujo se relaciona con todo casi lo que hemos visto, especialmente con la atmósfera y en este caso con la atmósfera y las presiones. Y aquí también nos pide dibujar corrientes de convección. Recuerden que muchos fenómenos naturales sí están justamente regidos por estas corrientes de convección y ustedes tienen que recordar cómo era este fenómeno, ¿no es cierto? Cómo se transmitía el calor a través de estas corrientes, entonces en este esquema se debe ver eso. Y así está. Explicar el funcionamiento de una lámpara de lava, en qué mecanismo de transmisión de calor se basa. Ya en este sí vamos a tener que investigar, entonces eso queda como de consulta. Al tocar las patas metálicas y la superficie de madera de una mesa parece que están a diferente temperatura, a pesar de que lleven mucho tiempo en la misma habitación. ¿Se te ocurre alguna explicación para este hecho? Entonces vamos a pensar en función de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, de la conductividad térmica, ¿por qué parece que la una está más fría que la otra? Si no, vayan y toquen, no sé, una mesa o una pata de una silla que sea de metal y toquen una silla de madera a la vez. Y parece que la de metal está más fría. Ahora expliquemos qué pasa ahí, ¿ya? ¿Dónde estaba eso? Ya, ahora por otro lado acá nos habla un poco, lo que pide es que
investiguemos. Aquí necesitamos investigar sobre los sistemas de calefacción y por qué se procura siempre situar la caldera en donde se caliente el agua, en la parte más baja. ¿Por qué se da esto? Expliquemos por qué. ¿Ya? En la pregunta 15 hay que observar el tema de los radiadores. Recuerden, hace un rato les dije qué pasaba con el tema de los radiadores y tratar de explicar por qué, dónde están situados, ¿no es cierto? También ver cómo se sitúan los sistemas de refrigeración en general y explicar, ¿sí? Por qué se situarán en uno u otro sitio, ¿ya? Dice, ¿por qué en los edificios se coloca suelo radiante y no techo radiante como sistema de calefacción? Eso vamos a investigar. Ya, aquí nos dice, el hierro al calentarse deja de ser negro y adquiere un color rojo. Explicar este fenómeno. ¿Crees que el hierro puede cambiar a otros colores y por qué? Esto se va a relacionar justamente con el tema de la longitud de onda de la luz. Recuerden que habíamos visto también que hay un material, pero bueno, que hay un elemento, una maquinita que mide, ¿sí? La temperatura en base a estos cambios de color, que tienen que ver con la longitud de onda de la luz. Entonces vamos a investigar eso. Nombrar algún tipo de material que al calentarse emita algún tipo de radiación, van a investigar. Van a investigar la conductividad térmica de los materiales que se ponen ahí en la lista. Ahora, esta pregunta 20 está un poco compleja al no estar nosotros en clases presenciales, que hubiese sido bueno poder hacerla. Entonces la pregunta 20, recuerden, la pregunta 20 de estas preguntas que les voy a colocar igual en la plataforma no se la va a hacer, porque me pide la situación en cuanto a eficiencia térmica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación si no estamos en el instituto o hacemos sobre nuestra casa? Eso, ya, sí la vamos a hacer entonces la 20, ¿sí? Pero en este caso no va a ser una situación del instituto, sino de nuestra casa. A ver, el tema de eficiencia térmica. Claro que probablemente calefacción no habrá, pero puede haber calefón o puede haber otras formas de consumo de energía. No sé, podemos estar usando, se me ocurre a mí, leña. Entonces también es un gasto de energía térmica. Todo eso vamos a analizar, ¿sí? En nuestra casita. La leña, cocinas a gas, eh, calefones, cosas que, no sé, que tengan que utilizar mucha electricidad, como termos. Eh, las instalaciones, recuerden, también uno se puede fijar incluso en cómo está construida, o sea, si las ventanas son grandes, pequeñas, y eso a mí me permite almacenar calor, todo eso, ya. Vamos a ir analizando de la casita y hacemos un pequeño análisis. Y aquí nos pide realizar una investigación sobre un termo, ¿sí? Entonces aquí vamos a investigar. Esto de acá dice, intenta explicar estos 3 o 4 fases. Si colocas tu mano encima de una llama, te quemas, pero si la pones al lado, no. Entonces expliquemos por qué. Al introducir un cubito de hielo en un vaso de agua, esta se enfría. Expliquemos por qué. Recuerden que esto ya explicamos, tiene que ver con la transferencia de calor. Las resistencias de un radiador eléctrico se vuelven rojas al encenderlo. Explicamos por qué. Y la pregunta 23 y 24. En la llama dice se pueden apreciar diferentes colores. Cuando nosotros prendemos incluso una vela, ¿no? Y diferentes zonas alrededor de la llama tienen diferentes temperaturas. ¿Crees que existe alguna relación entre ambos? O sea, entre temperatura y color. Entonces explicamos por qué. Se basa en lo que vimos en clase.
Ya, ahora esta 24 también la contestamos. Dice, en un aula el sistema de calefacción consigue elevar la temperatura hasta los 15 grados Celsius. ¿Crees que la temperatura que alcance la clase será la misma independientemente del número de alumnos que la ocupen? Explicar su respuesta. Expliquen esa respuesta, por favor. Eso sería como en nuestro otro cuestionario, que les voy a poner igual en plataforma, e iría en tareas de la semana 2. ¿Sí? La semana 3 empezamos la semana que viene, sin embargo creo que lunes y martes es feriado. Déjenme ver. Si lunes y martes es feriado, no tendríamos como clases. Déjenme consultar este tema de los cronogramas. Sí, lunes y martes justamente es el feriado de carnaval 15 y 16. Por lo tanto, lunes y martes no habría clases. Sin embargo, vamos a ocupar, voy a extender las tareas de esta semana porque como ven son 3, voy a extenderlas hasta el día martes. Como ya no tenemos clases, pueden ocupar ese tiempo en ir respondiendo este pequeño cuestionario. Eso quedaría como tareita por el momento. Ahora veamos y vamos a seguir avanzando. Igual vamos a hablar de cuestiones que están relacionadas aún con este tema que hemos estado viendo, con la temperatura especialmente, porque ustedes ven la temperatura tiene un sinnúmero de aplicaciones, es sumamente importante. Y en ese sentido es necesario que nosotros podamos estudiar algunos fenómenos. Vamos acá. Vamos a hablar ahora de los cambios de fase, brevemente igual. Para eso, previo, vamos a hacer un pequeño recordeo. Un segundo. Listo, entonces vamos a seguir con nuestra clase, vamos a hablar de los cambios de fase en este momento. Sí, antes de eso vamos a hacer como un pequeño recorderis porque es necesario recordar algunas cuestiones que ya hemos visto para pasar a hablar de los cambios de fase. Entonces, habíamos visto o habíamos hablado primero de los cambios de estado. Veíamos que los materiales pueden cambiar, ¿no es cierto?, de sólido a líquido por medio de la fusión. El cambio de estado de líquido a gas es la evaporación. El cambio de estado de gas a líquido es la condensación o licuación. El cambio de estado de líquido a sólido se conoce como solidificación. Y podemos tener, por otro lado, la sublimación, cambio de estado de sólido a gas, y la sublimación inversa, el cambio de estado de gas a sólido. En ese sentido, además también recordar que la materia se puede presentar en varios estados de agregación. La materia se puede presentar como sólido, como líquido, como gas. También existe un estado de agregación que es el plasma, que es como un intermedio, que es una especie coloidal, es, es distinto, ¿no? Como tal al gas y está compuesto por ciertos iones, y también se dice que existe este estado dentro de la materia. Ahora nosotros nos vamos a basar en los más importantes para posteriormente hablar de las fases. Son el estado sólido, que venía a ser, recuerden, donde las fuerzas de cohesión eran mayores que las fuerzas de expansión. Tenían volumen definido, forma definida. En este caso también las moléculas tenían una movilidad menor que las del gas, por ejemplo, debido a que estaban como muy cerca. Ya por otro lado tenemos el líquido, que podríamos decir que puede haber tanto una misma intensidad de fuerzas de cohesión como fuerzas de expansión. Este en ese sentido adopta la forma del recipiente que lo contiene,
También puede alcanzar el volumen del recipiente que lo contiene. No tiene una forma definida como el sólido. Sus moléculas se encuentran un poco más sueltas que las del sólido y tienen mayor movilidad. Y por otro lado, cuando hablábamos del gas, hablábamos que son estos compuestos en donde las fuerzas de expansión son mucho mayores que las de cohesión, por ende sus moléculas tienen alta movilidad o alto movimiento, alta energía cinética. Igual, si están en un recipiente cerrado en estos, adoptan la forma del recipiente, adoptan el volumen del recipiente, pero si están como en espacios abiertos, se expanden, se difunden, tienen un poder de difusión súper alto. Son muy distintos a los líquidos y a los líquidos y a los sólidos. Ahora, en este caso, cuando hablamos igual de estados, cuando nosotros hablamos de fluidos en general, hablamos de gases y de líquidos. ¿Sí? Los sólidos no son fluidos, pero el gas y el líquido podemos nosotros nombrarlos como fluidos, así como a breve introducción. Por otro lado, también habíamos visto el equilibrio termodinámico. Ahora, este término de equilibrio termodinámico es muy importante, o equilibrio térmico incluso, debido a que en la naturaleza, ¿sí? Los sistemas son dinámicos, están cambiando, son complejos, no están estáticos, no están quietos, tienen contradicciones, transformaciones todo el tiempo, ¿sí? Pero en muchos casos sus estados se pueden describir aproximándose a condiciones ideales. Cuando decimos ideales es que se acercan mucho a la realidad, pero no son como la realidad en sí. Una de estas condiciones de ideales es el estado de equilibrio, ¿sí? El mismo que a partir de muchas observaciones ha sido postulado en la termodinámica y se postula que todos los sistemas que no tienen efecto en el ambiente externo tenderán, ¿sí?, a cambiar con el fin de aproximarse al estado de equilibrio. Cuando yo hablaba de equilibrio térmico, recuerden en la clase, nosotros veíamos que un equilibrio térmico, por ejemplo, se alcanza cuando dos materiales de diferente temperatura que se encuentran en contacto, digamos, tienen una temperatura uno en un inicio, y con el tiempo después tienen estos dos materiales que estaban en contacto a la misma temperatura y alcanzaron un equilibrio térmico. ¿Sí? El estado de equilibrio es un objeto primitivo de la termodinámica clásica, ¿sí?, o del equilibrio, en el que se denomina estado termodinámico. Hay varios tipos, ¿sí?, de equilibrios termodinámicos y que corresponden a diferentes variables físicas. Cuando hablamos de variables físicas de la materia, ya vamos a ver más adelante, pueden ser presión, movimiento, temperatura. Y un sistema alcanza el equilibrio termodinámico cuando se satisfacen simultáneamente las condiciones de todos los tipos relevantes de equilibrio. Aquí vamos a ver qué tipos de equilibrio nomás tenemos. Nosotros habíamos abordado en función de nuestro tema el equilibrio térmico. Es cuando un sistema en equilibrio térmico, la temperatura en todo el sistema es uniforme. Sí, digamos como cuando calentábamos una olla, perdón. Al inicio se calienta solo la parte de abajo. Ahora, como las ollas por lo general son de un metal muy conductor, se empieza a calentar todas las paredes de la olla. Cuando todas las paredes alcanzan la misma temperatura, nosotros hablamos de equilibrio térmico. Por otro lado, hay otras formas de equilibrio, como es el equilibrio mecánico. Esto sucede si en cada punto dentro de un sistema dado no hay cambio en la presión con el tiempo y no hay movimiento del material. Entonces ahí nosotros hablamos de un equilibrio mecánico. O sea, no hay cambios de presión ni movimiento. Ahora también está el equilibrio de fase. Esto ocurre cuando la masa para cada fase individual alcanza un valor que no cambia con el tiempo. Ya vamos a ver qué son las fases. También podemos encontrar nosotros en la naturaleza lo que se conoce como el equilibrio químico, ¿sí? En el equilibrio químico, la composición de la química de un sistema se ha estabilizado y no cambia con el tiempo. Es decir, yo tengo una composición química estable. Por ejemplo, cuando ustedes mezclan, digamos, agua con sal, la mezclamos y esa se queda
todo el tiempo ahí, no es que está cambiando su composición química, ahorita es agua con sal y sigue teniendo esa composición mientras yo no altere esas condiciones, porque yo le puedo poner, no sé, alguna otra sustancia y puedo cambiar. Pero mientras eso no se altere por medios externos y siga teniendo la misma composición química, hablamos de un equilibrio químico. Ya. Ahora, como vieron, dentro de esto se nombraba a las fases. ¿Sí? Entonces, para entender una fase, nosotros vamos a ver cómo su concepto, viene a ser una porción, ¿sí?, de un sistema que es microscópicamente homogénea. Cuando hablo de homogénea, quiere decir que tiene las mismas propiedades físicas, las mismas propiedades químicas, es decir, las mismas propiedades físico-químicas. Y se encuentra separada de otras porciones similares por regiones, límites bien definidas llamadas interfaces. Es decir, cuando hay un cambio de fase o cuando tenemos varias fases, nosotros también podemos encontrar interfaces en donde coexiste una fase con la otra. Pueden coexistir también, en base a esto, varias fases de un mismo compuesto. Por ejemplo, cuando ustedes cojan un vasito de agua y le ponen un cubito de hielo. El hielo también es H2O, su fórmula. El agua del vaso es H2O. Ahora, yo ahí puedo hablar que tengo dos fases, porque claro, tengo agua como hielo, que sería de una forma, con propiedades físicas distintas, porque es un sólido, al agua líquida, que como es un líquido, como es agua líquida, ¿no es cierto?, va a tener propiedades diferentes a las del sólido y justamente es por estas fuerzas de cohesión y expansión que les dan, ¿no es cierto?, características a cada uno de estos elementos y yo puedo tener en ese caso dos fases de un mismo material como el agua, ¿sí?, que están coexistiendo en el mismo momento, ¿sí? Y microscópicamente el hielo, ¿sí?, va a ser homogéneo y el agua microscópicamente también va a ser homogéneo. El hielo, claro, va a tener agua en forma de cristales, ¿sí?, por la cristalización que ha sufrido o por la solidificación, mientras que el agua tendrá otro tipo de formas. También puede haber fases que coexistan, o sea, que coexistan quiere decir que estén en el mismo lugar, pero también sean de diferentes compuestos, ¿sí? De diferentes compuestos, como el caso de agua con aceite. Entonces ahí vemos dos fases que están coexistiendo de dos compuestos distintos y es un sistema heterogéneo, como es el agua y el aceite, pero no se mezclan, porque cada una tiene propiedades físicas y químicas muy distintas a las de la otra. También puede darse el caso de que varios compuestos puedan formar una sola fase. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, cojan ustedes en su casita un vasito de agua y póngale en azúcar y se la mezcla. Entonces, en un punto, al mezclar, ¿no es cierto?, totalmente el azúcar, desaparece el azúcar como azúcar, ¿no es cierto? Y más bien tenemos un agua dulce. En ese caso hablamos de que se formó una sola fase con dos compuestos distintos, con el agua y el azúcar. No ocurre lo mismo cuando yo cojo, por ejemplo, agua y arena. Entonces yo cojo un vaso de agua, le pongo arena y lo mezclo. Lo dejo de mezclar y posteriormente lo que se va a ver es que la arena se asienta y el agua está encima de la arena. En ese caso, por ejemplo, no han formado una sola fase. Entonces va a haber ciertos compuestos que puedan ser miscibles o que se puedan mezclar y puedan formar una sola fase, mientras otros no, como el agua y el aceite, como el agua y la arena, que no se mezclan, no son miscibles y en ese caso me van a formar dos fases. Cuando nosotros tenemos un sistema de una sola fase, como esta mezcla de agua y azúcar, agua y sal, ¿con qué más la puedo mezclar el agua? El agua es el disolvente universal, se puede mezclar con un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se habla de sistemas de una sola fase y se conocen como sistemas homogéneos. En cambio, cuando se presenta dos o más fases, como agua con aceite, son dos fases, o puedo mezclar agua, aceite y arena. Entonces me queda la arena, el agua y el aceite encima. Tengo tres fases. Entonces, cuando yo tenga un sistema con dos o más fases, se va a conocer como un sistema heterogéneo en cuanto a las fases.
¿Ya? Bueno, aquí les puse como unos grafiquitos para ilustrar lo que acabamos de ver sobre los temas de las fases, cuando un sistema es de una sola fase, cuando un sistema es de dos fases o heterogéneo. Entonces podemos ver aquí, ¿no es cierto? Estos que están como de colores son sistemas homogéneos, porque ustedes no ven una separación ahí, sino todo el envase tiene un líquido verde, por ejemplo. Entonces es un sistema homogéneo, se presenta una sola fase. Y tampoco es que dentro de él hay un sólido como la arena o hay un hielo, nada. O sea, es una sola fase en todo a lo largo y ancho de este sistema, sí, a lo largo y ancho de este compuesto, tanto en el verde como en el rojo y el amarillo. Ahora yo también puedo hablar de sistemas heterogéneos cuando estos presentan dos fases. ¿Sí? Podemos hablar de sistemas heterogéneos que estén compuestos por dos fases del mismo compuesto. Por ejemplo, el agua y el hielo. El compuesto químico es H2O. Sin embargo, el agua y el hielo tienen propiedades distintas debido a cómo está configurado intermolecularmente. ¿Sí? Mientras en uno las moléculas están como muy unidas, en el otro están más separadas. Y les da, perdón, les da características distintas a cada uno de estos compuestos. Ahora podemos tener como sistemas heterogéneos más marcados, como en este caso de acá, en donde ustedes pueden ver dos fases entre el agua y el aceite. O sea, no se mezclan, no son miscibles, ¿sí? Porque el uno tiene mayor densidad que el otro. ¿Sí? Siempre el que tenga mayor densidad va a tender a ir al fondo y el que tenga menor densidad va a flotar. Entonces el aceite es menos denso que el agua y flota, ¿no es cierto? Y por ende vemos que hay dos fases y en estas son súper marcadas porque la una es amarilla y la otra es como el agua. Y claro, cada una de las fases en su constitución como fase, o sea, en todo el agua, por ejemplo aquí, va a tener las mismas propiedades físicas y químicas, mientras que la fase 2, que sería mi aceite, va a tener sus propias propiedades físicas, físico-químicas. ¿Sí? Una de esas es la densidad, la una es más densa, la otra es menos densa. Ahora pueden estar estos coexistiendo a una misma presión y temperatura. A temperatura ambiente yo puedo tener tranquilamente estas dos o tres fases. ¿Sí? ¿Ya? Ahora también pueden darse lo que se conoce como cambios de fase. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el agua, sí, como mi sistema también puede darse estos cambios de fase. Considerar para esto que las fases son los estados de la materia que pueden existir en equilibrio, sólido, líquido o gas, y en contactos térmicos simultáneamente. Los cambios de fase en este caso ya ocurren cuando algunas de las variables que se utilizan en la descripción microscópica, ¿sí? De nuestra materia cambian bajo ciertas condiciones de equilibrio, ya sea por agentes externos o internos de la materia. Por ejemplo, el agua puede estar pasando de líquido a gas por medio del calentamiento, ¿no es cierto? Entonces yo estoy aplicando un agente externo, que sería el calor, que aumenta la energía cinética molecular y eso hace que las primeras moléculas de agua-gas se desprendan y se convierten en gas. Ya, para la descripción de estos fenómenos desde el punto de vista termodinámico, se usa en especial la temperatura y la presión, que son variables de estado. Se conocen como variables de estado porque intervienen en los cambios de estado de la materia. Es decir, si la temperatura aumenta, por ejemplo, el agua se vuelve gas; si la temperatura disminuye, el agua líquida se puede volver en hielo. Y lo mismo pasa con la presión. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un gas y lo comprimimos mucho, 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 lo que va a pasar en un punto
es que las moléculas se unan y se vuelva líquido, es decir, este gas se licúe. Entonces vemos que también la presión de alguna forma tiene injerencia. Mientras que cuando nosotros quitamos presión o disminuimos presión o no hay tanta presión, las moléculas tienden a separarse, ¿no es cierto? Y esto podría generar o podría producir una separación a tal punto de que se vuelva gas, ¿sí? Ahora, esta presión y esta temperatura, ¿sí? Suelen permanecer constantes durante la transición. O sea, hasta cierto punto permanecen constantes y una vez producido el cambio pueden también ir variando. También es importante tomar en cuenta que los cambios de fase son reversibles. Por ejemplo, cuando yo enfrío el agua, estoy cambiando de fase, estaba en líquido, se vuelve sólido, ¿sí? Pero es reversible, por ejemplo, al cambiar la temperatura y se vuelve otra vez líquido. O si se vuelve gas, ¿no es cierto? Al cambiar la temperatura, de alguna forma, este gas se vuelve líquido, se condensa. ¿Sí? Por ende, la lluvia, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Es posible también describir completamente la transición, ¿sí? O un cambio de fase, conociendo el estado final y el estado inicial de la materia. Cuando nosotros tenemos que describir un estado, es necesario tomar en cuenta que se puede describir utilizando las variables de estado. En este caso, nuestras variables pueden ser presión y temperatura en general, pero también puedo utilizar el volumen para describir el estado inicial. Por ejemplo, presión en una atmósfera, temperatura 25 grados Celsius. Mi estado 2, presión en una atmósfera, temperatura 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces ahí estoy hablando que se congeló, por ejemplo. Entonces me permite definir el estado 1 y el estado 2 gracias a la presión y a la temperatura. También estos cambios, ¿sí? De estados, o este estado 1 y este estado 2, son independientes de los estados intermedios. Ustedes saben que mientras se vaya dando el fenómeno, va a haber unos estados intermedios o las variaciones intermedias que, que son distintas al estado inicial y el estado final, y por ende decimos que estado final y estado inicial son independientes de los cambios intermedios, porque pudo haber que primero subió la temperatura, bajó, subió, etcétera, y llegó a un estado 2. Entonces son independientes de esto. Entre los cambios de fase más conocidos estarían como los que vimos nosotros en la breve introducción que hice hace un rato: solidificación, licuación, evaporación y fusión. También la sublimación como tal. Ahora aquí hablamos de que los más conocidos son la fusión y la sublimación. Otros cambios de estado que se pueden dar, ¿sí? Que son menos conocidos, se encuentran al pasar de un arreglo cristalino a otro, ¿sí? O al pasar a un arreglo cristalino. Esto sucede cuando el agua se solidifica, por ejemplo. Si esta se forma cristales. O, por ejemplo, cuando mezclamos agua con sal. Hagan este experimento en la casita, si lo desean. Entonces podemos coger, mezclar agua con sal, calentar y después a esta agua dejarla en un recipiente, ¿sí? Con una altura sumamente baja, y dejarlo que se vaya evaporando, y posteriormente vamos a ver cómo esta sal se convierte en cristales y ya no como la habíamos conocido. Entonces estos procesos de cristalización también, ¿sí? Tienen que ver con cambios de fase, sin embargo no son muy conocidos o no son muy del cotidiano, del común, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos han puesto el grafito se convierte en diamante. Ahora, ¿el grafito qué es? El grafito es carbono, ¿sí? Cuando hablamos de grafito, para que ustedes tengan una idea, es las minas de los lápices. Entonces, estas minas de los lápices son grafito, es carbono.
pero que ha sufrido un proceso de cristalización, un proceso de transformación distinto al diamante. El diamante también está compuesto por carbono. Sin embargo, el arreglo intermolecular o el arreglo molecular que pudo alcanzar el diamante hace que tenga una forma distinta al grafito, a pesar de que sean compuestos del mismo material de carbono, ¿sí? Porque las presiones y las temperaturas que intervinieron para formar el diamante fueron totalmente distintas y fue un proceso de cristalización que le permitió tener tal grado, ¿sí?, de compactación incluso y forma que le da como otras características muy distintas al grafito. El tema de la dureza es súper claro. O sea, el grafito cuando nosotros escribimos se quiebra nomás, ¿no es cierto? Mientras que un diamante es uno de los materiales más duros que hay sobre el planeta Tierra. Entonces los procesos de cristalización, que serían también parte de los cambios de fase, son importantes y van a depender de la presión y temperatura y van a dar características físico-químicas muy distintas a los materiales a pesar de que tengan la misma composición. También otro concepto importante es el punto crítico, ¿sí? El punto crítico viene a ser un punto donde una transición continúa y puede efectuarse entre dos estados de la sustancia sin separar las fases. Entonces es como el punto crítico en donde siguen habiendo transiciones, ¿sí?, entre dos estados de la materia, pero las dos fases no están separadas aún, de alguna manera. Ahora también para explicar estos cambios de fase, existe lo que se conoce como el diagrama de fase. Si el diagrama de fase viene a ser un diagrama, un grafiquito constituido por dos ejes, en el eje X la temperatura y en el eje Y la presión. Y en este se va a ir como graficando justamente las líneas que representan estos límites, digámoslo así, para cambios de estado. Si ustedes se fijan, a medida que aumenta la temperatura, si llegamos a este triple punto, ¿sí?, vamos a tener que de aquí parte una curva de esta manera y también parte otra curva de esta forma. Y en este punto crítico, en este triple punto, pueden estar como coexistiendo las tres fases. Y además, estas líneas permiten separar, ¿no es cierto?, fases de sólido, líquido y gaseoso. Ahora el punto crítico ya sobrepasa esto y es otra cuestión que veíamos que es en donde la transición continúa y no se pueden separar las fases. Y vemos que aquí, a medida que la temperatura aumenta, dependiendo del compuesto y de las condiciones de presión incluso, podemos llegar a tener un gas, un líquido, un sólido. Digamos que estoy en esta temperatura. A una presión cualquiera, en este punto sería gas, un compuesto. Este diagrama de fase especialmente se utiliza para el agua. Sí, entonces es súper útil para este tema de cambios de fase. Eso un poco como introducción sobre el tema de los cambios de fase, cómo existen varias fases que pueden coexistir en un mismo sistema, cómo la temperatura y la presión son factores importantes para estas transformaciones de fase y cómo estas también se pueden representar de forma gráfica por medio de este diagrama de fases, en donde nosotros encontramos líneas que separan sólidos, líquidos y gases, ¿sí?, dependiendo de la variación de la temperatura y la presión. Ahora en estos cambios de fase voy a volver a compartir las mismas diapos. Ya. Entonces, ahora en estos cambios de fase también es importante tener en cuenta algunos términos que voy a ir anotando aquí. El punto de fusión,
punto de ebullición. Ya, cuando nosotros hablamos de cambios de fase, va a haber puntos como en donde la materia va a ir cambiando de una fase a otra. Entonces, en ese sentido, podemos hablar, por ejemplo, del punto de fusión y vamos a decir que es la temperatura a la cual un sólido se vuelve líquido. Suelen decir otros autores la temperatura a la cual un sólido se funde también. Y cuando vamos a hablar del punto de ebullición, vamos a hablar de la temperatura a la cual un líquido hierve. Ahora, esto es importante porque recuerden que les decía en un momento que cuando están dándose estos cambios de fase va a haber temperaturas y presiones que se mantengan de alguna forma constantes hasta la transformación, o sea, durante todo el proceso de cambio de fase. Entonces, este punto, por ejemplo, de fusión, esta temperatura para la fusión va a ser constante hasta que todo el material se haya vuelto líquido, y lo mismo para la ebullición, o sea, va a ser constante hasta que se vuelva gas. ¿Ya? Ahora, esta temperatura de ebullición se sigue dando hasta que una vez que termina, digamos, todo este líquido, se ha vuelto totalmente gaseoso, ¿sí? Y va a ser como, o nos va a permitir ver un gráfico distinto a lo que hemos visto en el diagrama de fase. En la siguiente clase vamos a ver cómo serían estos cambios de fase y cómo se van dando, ¿sí? O sea, mientras la temperatura, por ejemplo, digamos, estamos en... Vamos a hacer aquí, a ver, veamos si puedo dibujar en esta partecita. Vamos, tenemos esto. Aquí voy a tener la temperatura, acá voy a tener la presión. Sí, entonces digamos que un líquido empieza, ¿no es cierto?, a calentarse. Digamos de una temperatura cualquiera, desde aquí ya. No sé si me voy a hacer un punto rojo o no, color uso. Este. Ya digamos que empezamos ahí. Entonces empieza a calentarse, ¿sí? Empieza a calentarse, a calentarse. Entonces lo que va a pasar aquí es que a medida que la temperatura aumenta, la presión también aumenta porque aumenta la energía cinética molecular. Digamos que empezó en un estado líquido. Todo este tiempo sigue siendo líquido. Llega a una temperatura tal, ¿sí? Vamos a llegar nosotros al punto de ebullición. Entonces aquí vamos a llegar a una temperatura que se va a mantener constante en este tiempo, en este periodo. ¿Sí? Entonces aquí, todo este de aquí, viene a ser mi temperatura de... Ay, no. Un segundo que estoy mal. Presión, temperatura. La temperatura se mantiene constante. Dibujé mal, es para arriba. Bueno, ahí creo que está medio bien. Ya, entonces la temperatura la mantengo constante de alguna forma. O sea, es la misma temperatura, sin embargo la presión puede ir aumentando, por ejemplo. ¿Sí? Y una vez que llega o hay un cambio de fase, lo que va a seguir pasando, aquí es que yo puedo pasar de alguna forma esta temperatura de ebullición y va a cambiar otra vez mi curva y sigue otra vez cambiando. Pero durante el proceso, digamos en este caso, que llegué a mi punto de ebullición, durante el proceso de evaporación, la temperatura se mantiene constante, que es lo que hablábamos hace un rato.
Ahora estos diagramas pueden presentarse así o pueden presentarse al revés, es decir, muchas veces presentan acá arriba la temperatura. Acá está la presión. Si este fuera el caso, ¿qué pasaría? El gráfico cambiaría igualmente. Vemos que el punto es el mismo de fallo. Entonces, en un inicio, de una forma, temperatura aumenta, presión aumenta. Temperatura se mantiene constante, presión aumenta. Después la temperatura, una vez que ya cambió de fase, cambia otra vez. Cuando ya hay cambio de fase, también se transforma o vuelven a variar presión y temperatura y sigue la curva de esta manera. Entonces, durante este proceso o en este punto de aquí, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de que aquí está el punto de ebullición. Le voy a poner PE, ¿sí? Porque no, para escribirlo rápido. Sí, entonces este sería el punto de ebullición, que sería la temperatura a la cual un líquido hierve y se mantiene constante durante el cambio de fase. Cuando ya cambia de fase, digamos acá ya hablamos de que aquí sería, digamos, estamos nosotros hablando de que aquí yo tenía un líquido. Aquí sigue siendo líquido y cuando ya hay un cambio de fase, que es gas, estamos hablando del agua, ya también van cambiando, siguen cambiando la temperatura y la presión. Ahora eso puede pasar incluso desde que es hielo, donde podría haber hecho el gráfico desde este punto, aquí, cambio de fase, de sólido a líquido, entonces va a haber un punto de fusión que estaría también, que sería constante hasta que se vuelva totalmente líquido. Y un poco eso tiene que ver, o eso pasa un poco en los cambios de fase, y hablando desde los gráficos. Perdón, estoy un poco agripada, me disculpo por eso. Eso sería como con respecto a los cambios de fase, al diagrama de fases y más o menos cómo se dan estos mecanismos. El día lunes seguiríamos viendo un poco más sobre este tema y además ya pasaríamos a no, tendríamos 3 días. La siguiente semana sería de 3 días. Entonces, este tema lo hemos abordado, yo creo, de manera somera, superficial. Sí, tiene cosas más complejas que yo creo que verán en termodinámicas, como los calores latentes, por ejemplo, que son necesarios conocer, y eso se va a ver en termodinámica de alguna forma, entonces vamos a quedarnos ahí para que tengan como la noción, y en termodinámica no tengan como mucho el choque. Y lo que haríamos la siguiente semana, más bien los 3 días que nos quedan, 2 sería para ver el tema del sonido, que es nuestro siguiente tema. Y el día viernes de la otra semana, es decir, 12 y 7, el viernes 19, tendríamos nosotros en nuestro examen final. Ahora, el producto integrador, al no estar ustedes como presentes en clases, yo siempre suelo llegar a acuerdos con los alumnos para hacer el producto integrador y ustedes proponen. Sin embargo, en este momento, como están como por los horarios en el trabajo, cosas por el estilo, el producto integrador tengo que ponerlo yo mismo. Entonces, haré como una pestaña para el examen y el producto integrador que están como parte, en donde colocaré un texto, un Word, que explicará en qué va a consistir su producto integrador. En base a lo que hemos visto, ustedes ven, hemos abarcado bastantes temas: atmósfera, especificaciones, eh, energía, temperatura y calor. Hemos visto cambios de fase, hemos visto también, ¿qué vimos antes de energía? Gases ideales. Entonces, en función de eso, sería el producto integrador, que estoy pensando en que sea un cuestionario. Eso, chicos, chicas, sin más por el día de hoy. Despedirme, desearles un buen fin de semana, un buen feriado a todos y todas, y las clases continuaríamos el día miércoles.
y recuerden hacer el cuestionario que hemos dejado el día de hoy. Y gracias por también tomar estas clases.